Resistencia al diablo. Y vamos a tener esta lectura en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Es del 4 al 12, pero vamos a leer desde el primer versículo. Hechos capítulo 13, ¿lo tenéis? Bueno, ánimo. Está en la Biblia, ¿eh? Hechos. Capítulo 13 de Hechos, versículo primero. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, pues hasta aquí la palabra del Señor. Iremos viendo otros pasajes. Hace un par de semanas estuvimos considerando, a través de la historia de Esteban, ¿os acordáis de Esteban?, cómo el endurecimiento del corazón humano impide aceptar el Evangelio, lo estuvimos viendo, y recibir, por lo tanto, el perdón de los pecados. Eso lo estuvimos viendo un poco hace un par de semanas. Pero también vimos, y no menos importante, que pese al mandato explícito del Señor, sed llenos del Espíritu Santo, el creyente puede resistirse a la plenitud que Dios desea darnos. De manera que, al final, a través de esa resistencia de no querer ser llenos del Espíritu Santo, acabamos al final entristeciendo al mismo Espíritu Santo y, por lo tanto, dejamos de tener manifestación del fruto del Espíritu Santo para nuestras vidas. Ahora bien, en la otra cara de la moneda, una es la plenitud del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo y la resistencia al Espíritu Santo, que lo hablamos hace un par de semanas. En la otra cara de la moneda tenemos el gran opositor de nuestras almas, que es Satanás, que como siempre pasa como de puntillas por nuestras vidas y lo hace de tal manera que no nos damos cuenta muchas veces que sus acciones hacen que incluso estando cerca de nosotros la influencia de Satanás, no percibamos
lo que está pasando en nuestras vidas. Otras veces es cierto, como esto que estaba explicando antes de lo que está ocurriendo en Pakistán y en otros lugares, y no demasiado lejos también, es cierto que otras veces la influencia de Satanás es muy evidente, ¿verdad? Es algo muy, hasta palpable, podríamos decir. Incluso esta situación viene a confrontar estos dos poderes, el poder espiritual de parte de Dios y el poder de parte de Satanás. Y esto precisamente tiene que ver mucho y directamente con el otro tema, con la plenitud del Espíritu Santo, o mejor dicho, con la falta de la plenitud del Espíritu Santo, y el poder de Satanás tiene mayor influencia en las personas. El libro de los Hechos, que nos da muchas pistas de cómo resistir al diablo. Seguramente que tú que eres veterano y veterana del Evangelio, quizá ya conoces, te viene a la mente ese texto de Santiago, que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Lo dice de una manera explícita, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, yo no sé la experiencia de Santiago, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, no sé la experiencia de Santiago como para tener esta certeza, esta seguridad, ¿no? Oh, lo resisto y huye. Pero lo que sí está claro es que Santiago, justamente unas palabras antes de este resistid al diablo, él dice, someteos pues a Dios. Y después también, justamente después de decir esto de resistid al diablo y huirá de vosotros, también añade Santiago esas palabras que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La primera conclusión que personalmente yo saco es que resistir al diablo no es cualquier tontería, no es cualquier cosa, y qué importante es estar cerca del Señor. Qué importante es, como estábamos recordando hace unos días, qué importante es esa plenitud del Espíritu. Por lo tanto, como mínimo, la resistencia al diablo y sus acciones personales tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida espiritual. En función de la calidad de mi vida espiritual, tendré mayor o menor capacidad de resistencia al diablo. Eso es lo primero que yo llego a esta conclusión. Qué importante es, por lo tanto, esa plenitud del Espíritu Santo que el Señor está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en diferentes momentos del libro de Hechos. Vamos pues a la lectura que hemos tenido. ¿Estáis enfocados ya? ¿Estamos enfocados, hermanos, hermanas? Estamos enfocados. Bien. A ver. Jordi, sisplau, dale a presentación, porque el primer... Ahora, ya está, gracias. Bien, precisamente los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos relatan el primer viaje misionero y formal de Pablo a tierras paganas o a tierras gentiles. Y el punto de partida de este viaje era Antioquía. Antioquía estaba, y está los restos, al noroeste de Siria, y que Antioquía fue por muchos años también capital de la provincia romana de Siria de aquel entonces. Mirad, Antioquía no era una ciudad cualquiera. Se calcula que en Antioquía, en esa ciudad, llegó a tener más de 500.000 personas. 500.000 personas de entonces, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, las ciudades no eran tan grandes. Durante el Imperio Romano ocupaba el tercer lugar en importancia, en el Imperio Romano ocupaba el tercer lugar en importancia,
y era una ciudad fortificada, estaba en lo alto de un monte, relativamente cerca del mar y estratégicamente militar. Así que tenía una actividad económica muy importante, muy poderosa, porque era una ciudad de paso de todas las rutas comerciales. Pues allí, en esa ciudad, se formó una iglesia bien potente y con gran testimonio. Como vimos la semana pasada, fue allí, ¿os acordáis? ¿Qué pasó en Antioquía? Fue allí el primer lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. ¿Os acordáis? Esto lo comentamos, ¿no? Y ahora no entraremos en los detalles, los cristos pequeños, ¿no? Cristianos. Bien, aquí quiero hacer una observación que a veces nos olvidamos. En las Escrituras y en el Nuevo Testamento vemos muchas veces que habla de las iglesias. Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipos. El concepto de iglesia de ciudad. Lo cual significa, trasladándolo a nuestro terreno actual, nosotros no somos la iglesia de Cambrils. Aquí hay otros creyentes que a lo mejor se reúnen en otro lugar, que a lo mejor van a otra población y se reúnen en otra congregación. Nosotros somos todos la iglesia, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, juntamente con otros creyentes, otros hermanos, somos la iglesia de Cambrils. Es un concepto que normalmente no somos conscientes. La iglesia de Almería era donde estaba Andreu y Kima. No solamente, hay otras iglesias, y así en cualquier lugar. Y eso nos ayuda también a tener una dimensión más amplia de lo que es el cuerpo de Cristo. Bien, la iglesia de Antioquía, lo menciono esto porque las decisiones que tomaron en aquel entonces, hace menos de 2000 años, eran decisiones de la iglesia de una ciudad. Esa iglesia, hemos leído, estaba bien suministrada de dones, ¿verdad? En versículo 1 hemos leído que habían profetas y maestros. Y nos habla de Bernabé, del cual hablaremos más tarde. Bernabé era oriundo de Chipre, de donde fueron en el primer viaje. Habla también de este Simón llamado el Níger o el Negro. Parece ser que era negro, era africano, de origen africano. Luego estaba Lucio de Cirene. Hay quien incluso piensa que este Lucio de Cirene podría ser el Simón de Cirene, que llevó la cruz de Jesús, al que le estuvo ayudando a llevar, y cómo después él se convirtió y formó parte nada menos que de la iglesia. Es una de las teorías. Hay este dato curioso de Manaén. Dice que Manaén fue criado en el ámbito del tetrarca Herodes, nada menos que Herodes. Oye, hay esperanza porque alguien que políticamente e incluso dramáticamente creció de una manera en un ambiente totalmente pagano, y lo vemos como es alguien que forma parte de estos profetas y maestros, cómo el Señor puede llegar a transformar. Así que ánimo. A veces decimos, bueno, es que en esa casa de allí nadie se va a salvar. ¿Quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir? Dios obra milagros. Tetrarca Herodes fue un salvaje y sin embargo un pariente. Hay quien dice incluso que podía ser un hijo adoptado, no lo sé. Pero el caso es que él señala aquí como que creció en ese ambiente y sin embargo llegó a conocer al Señor sirviéndole. Y luego tenemos el caso de Saulo, del cual hablaremos, y siempre estamos hablando de Saulo. Bien, aquí entonces empieza algo interesante, como estaba diciendo, el tema de que fueron escogidos por el Espíritu Santo para hacer esa labor pionera. El Espíritu Santo escogió a 2 de ellos, de estos 5,
que fueron Bernabé y Saulo. Pero fijaos, no fueron que ellos voluntariamente dijeron, yo me apunto al viaje misionero, yo me ofrezco voluntario, yo quiero hacer un cursillo y a ver si el Señor me llama para... No, fue el Espíritu Santo que escogió y fue la Iglesia que reconoció a estos dos hombres para que tuvieran esta labor tan tremenda como fue iniciar la labor misionera. Así que bajo la responsabilidad de la Iglesia de Antioquía, estos hombres, después de ayunar y orar, la Iglesia dice que les impusieron las manos como esta señal de delegación de autoridad y encomendación. Ellos fueron enviados a hacer la labor misionera. Así que fue la Iglesia acatando la voluntad del Espíritu Santo. Claro que para que eso ocurra, la Iglesia tiene que estar compuesta, tendría que haber estado y estaba compuesta por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿no? Para ser sensibles a la voluntad de Dios, ¿no? No era una cuestión de, bueno, por votaciones, a ver a quién enviamos, o quiénes son los mejores, o cuáles son los dones. El Espíritu Santo estuvo guiando toda la acción. Y fue la Iglesia la que, bajo esa decisión, encomendaron a estos dos hombres. De tal manera que cuando, como decía antes, hay dos capítulos, el 13 y el 14, nos hablan del primer viaje misionero, de tal manera que cuando acaba ese viaje misionero y Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, entonces dice que ellos, versículo 27, dice que habiendo llegado, después de hacer todo ese viaje, que no lo vamos a tratar esta mañana, por supuesto, dice, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que reunieron a la iglesia que había encomendado, los reunieron y pudieron explicar los grandes milagros que Dios estaba haciendo en medio del mundo gentil. La iglesia, hermanos, hermanas, la iglesia es una acción colectiva. No puede depender de 3, 4 o 5 hermanos. El ministerio es el de la iglesia. La responsabilidad es conjunta. Todos asumimos la responsabilidad. Asumimos la responsabilidad de cubrir los gastos de un local, asumimos el apoyar cuando hay una acción evangelística o simplemente tareas como puede ser la limpieza o como puede ser cualquier otra área, sea material o sea espiritual, el discipulado del cual estoy dando o recordando lo importante que es y que vamos a echarle mano al tema en las próximas semanas. El discipulado es de todos. Así que pensemos que la iglesia es una cuestión colectiva, de responsabilidad colectiva y no individual de algunos pocos. Bien, vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. No vamos a entrar en todos los detalles, pero aquí no sé si lo podéis percibir bien. Aquí estaba Antioquía, podéis ver algo, más o menos, por aquí queda Antioquía. Dice que entonces fueron hasta Seleucia, un puerto de mar, bajaron hasta Chipre, luego después de Chipre subieron hacia lo que es Turquía, llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Había como 14 ciudades con el nombre de Antioquía, porque era el nombre de Antíoco, de uno de los emperadores, y luego después de llegar después de llegar hasta Derbe regresaron a Antioquía. Bueno, este es el viaje general, que no vamos a entrar en todos los detalles. Bernabé y Saulo emprendieron su viaje dirigiéndose a la isla de Chipre. Ya os he dicho antes que Bernabé era oriundo
de Chipre, así que, mira, contento de ir a su patria chica, ¿verdad? Como cuando nosotros queremos ir a donde hemos nacido, pues Bernabé tenía en su corazón también compartir el Evangelio ahí en Chipre. Fueron acompañados, dice, por un joven, Juan. Este Juan es Juan Marcos, que luego leemos más adelante que a medio camino dijo, me voy, y se fue. No explica nada más ahora, pero sabemos que luego hubo un problema, porque en el segundo viaje misionero, Bernabé, parece ser que era primo o algo así, era un pariente, Juan Marcos, Bernabé se lo quiso que viniera en el segundo viaje, y entonces Pablo dijo, no, que luego nos abandona y tal y cual, y entonces se produce allí la primera división en la obra misionera, de tal manera que con esa disputa se forman dos equipos evangelísticos o misioneros, por un lado Bernabé y Juan Marcos, y por otro lado Pablo y Silas, que le estuvo acompañando. Luego se van incorporando otros miembros. A veces hay decisiones, bueno, esta división a lo largo de 2000 años del cristianismo ha sido el pan de cada día, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, el Evangelio se ha extendido con voluntad o a pesar de, a través de diferencias de criterios. Es verdad que hay decisiones, todas aparentemente espirituales, pero con criterios distintos, que a veces llevan a las personas, nos llevan a nosotros, cualquiera, a tomar decisiones distintas a la que otro hermano o hermana tomaría. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantos grupos? ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas denominaciones? Bueno, son criterios que unos y otros vamos tomando y hace que se formen tantas iglesias o tantos grupos distintos, aunque la fe sea la misma. Bien, no entro más en detalle. Realmente este primer viaje misionero era una verdadera incógnita. Y aquí ya vamos a ponernos en situación. Aquel viaje misionero, el primero, iba a ser una auténtica aventura. Era llevar el Evangelio más allá de los ámbitos judíos, que era donde estaban más acostumbrados, aunque ellos principalmente iban a las sinagogas a predicar en primer lugar, pero en realidad lo que iban a encontrarse eran con ambientes totalmente paganos, aunque hubieran judíos dispersos. Ese trabajo era traspasar fronteras, no físicas, sino traspasar fronteras mentales, culturas distintas, territorios donde Satanás, por siglos y siglos, había tenido influencia y poder. Así que emprender un viaje de estas características no era cualquier cosa. Era un reto tremendo que Bernabé y Saulo tenían que emprender, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo y encomendados por la Iglesia. Mirad, ¿acaso nosotros que tenemos, que queremos y debemos llevar el Evangelio, compartir el Evangelio a otras personas, ¿acaso no es cruzar barreras mentales? ¿Acaso no es confrontar creencias y descreencias, como muchas veces encontramos, ¿no? Personas, como estaba comentando antes con Ángeles, ¿no? Personas que dicen, no, yo no creo nada. Bueno, ¿acaso el hecho de tener que compartir el Evangelio no significa realmente entrar en un terreno donde hay muchos prejuicios y donde realmente hay mucha influencia de parte de Satanás, que por años, igual que en nosotros, en cada uno de nosotros, lo ha estado haciendo, por años han estado seduciendo a la persona? Lo mismo que hace 2000 años Saulo y Bernabé tenían que confrontar en ese reto, lo mismo es el reto que nosotros también tenemos que confrontar hoy. Cruzar barreras, fronteras mentales, ideas y prejuicios, influencia de años
hábitos que el maligno ha estado imponiendo por causa del pecado del hombre, del ser humano, y ha tenido terreno cultivado como lo tenía o lo tuvo en nuestras vidas. Lógicamente, nosotros hemos de ser conscientes de que lo mismo es lo que nos corresponde a nosotros, el reto que tenemos delante. Y por eso, vuelvo a repetir, Dios nos reclama estar llenos del Espíritu Santo, porque nos vamos a encontrar con las mismas situaciones. El equipo misionero de Bernabé y Saulo dice que cuando llegaron a Chipre, llegaron primero a Salamina y luego recorrieron, no sé si eran 130 kilómetros, no sé cuánto, pero en la otra esquina llegaron a Pafos. Llegaron a Pafos, la ciudad de Pafos. Está aquí abajo, ¿lo veis, no? Aquí. La ciudad de Pafos. Por cierto, esta semana en Chipre, a lo mejor en las noticias lo habéis visto, Chipre ahora actualmente está dividido en dos partes. El 70% de Chipre pertenece o está bajo la influencia de Grecia, de la República Griega, y el otro 25% más o menos de Turquía. Y está justamente en medio, no en medio, sino una tercera parte, por aquí más o menos. Ahí hay un espacio que lo controlan las Naciones Unidas y esta semana precisamente ha habido un conflicto allí, ¿no? Para veis que los tiempos no cambian. La violencia, las luchas religiosas, las luchas políticas se van manteniendo. Bien, dicho esto, atravesaron y llegaron a Pafos. Pafos, esta ciudad, fijaos si fue tan importante en entonces que en el año, hasta el día de hoy, en el año 2017, Pafos fue declarada Ciudad Europea de la Cultura, porque hay un fondo cultural tremendo. Bien, Pafos se le consideraba el lugar de nacimiento de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita es aquella diosa que en los templos, que luego se relacionó con Astarté, en los templos había mujeres que se dedicaban a la prostitución sagrada. Era tan importante el culto a la Afrodita que se cree que hasta el siglo IV, más o menos, de esta era, todavía había veneración pagana a favor de la diosa Afrodita. En esa cultura era donde se iba a estar predicando el Evangelio. En la época romana, Pafos todavía era la capital de la isla, ahora ya no lo es, por supuesto, y hasta los tiempos de Constantino, en el año 300 y pico, fue capital. Bien, así que tenemos por un lado, fijaos, y vamos a entrar de lleno al tema. Por un lado tenemos la visión que el Espíritu Santo dio a Bernabé, a Saulo y a la Iglesia para llevar el Evangelio en este contexto. Y por otro lado tenemos la influencia que por siglos y siglos el paganismo ha ejercido a esa sociedad. Lo vemos, ¿no? Estos dos poderes iban a representar una auténtica lucha espiritual. Así que no se podía ir con chiquitas. Una fuerte resistencia por parte del enemigo de las almas. Como sin duda muchas veces nosotros también podemos experimentar esta lucha espiritual. Aquí en Cambrils, por ejemplo, podemos experimentarlo y lo podemos palpar de una manera directa en muchas ocasiones. Cuando estamos tratando de compartir el Evangelio vemos reacciones que a veces no son tampoco normales. Pero, como estaba diciendo, no hay otra manera de combatir esa influencia, no hay otra manera si no es con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El poder es grande.
Lo vemos pues en el ejemplo en la confrontación que aparece en estos versículos. Bernabé y Saulo llegan a Pafos, que hemos visto antes. Allí se encuentran con un hombre de origen judío, se llama Bar Jesús. Bar significa, no es la tasca, no es la tasca, no. Bar significa en arameo hijo, ¿vale? Es hijo de salvación. Jesús, el nombre Jesús, Joshua significa salvador. Así que este hombre se llamaba hijo de salvación, Bar Jesús. Era un nombre bastante común entre los judíos, pero igual, acordémonos, por ejemplo, Bernabé es también compuesto de dos palabras, bar, hijo de Nabé, hijo de... Hay dos traducciones ahí, profecía o hijo de consolación, que es en un momento determinado, lo vemos en las Escrituras. Barrabás, Abba, papá, padre, hijo de padre, hijo de menudo padre, ¿no? O menudo hijo, ¿no? Barrabás. Bueno, Bar Jesús. Fijaos, quedaros un momento con este nombre, guardarlo en una de esas cajas que tenemos aquí dentro. Aquel hombre se hacía pasar por profeta, por mago, por adivinador de futuro, aunque en realidad él dice en otras versiones de la Biblia que era brujo o practicante de ocultismo. Y parece ser que este hombre estaba bien recibido en la corte romana de allá de Pafos. De tal manera que parece ser algo así como un asesor un asesor espiritual de Sergio Paulo, que era el procónsul. Vemos su papel, ¿no? Alguien que está ejerciendo una influencia en nada menos que ese funcionario importante del Imperio Romano, que era Sergio Paulo. Sergio Paulo, este procónsul, por su parte, lo describe, lo hemos leído, lo describe como un varón prudente. Dice otra versión, un hombre inteligente. Lo que sí está claro es que era un hombre piadoso, seguramente veneraba a sus dioses paganos romanos, es muy probable, pero era un hombre que tenía inquietudes espirituales y estaba atento a las enseñanzas que hubieran, y por eso cuando oye hablar de Bernabé y Saulo, cuando oye hablar de ellos y el impacto que está produciendo allá en Pafos, pues les dice que vengan hasta allá donde está su corte. Así que llamó, dice Lucas, el autor de Hechos, escribe y dice que los llamó para escuchar la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios o lo que estos hombres enseñaban acerca de Jesús, evidentemente. Se presentan Bernabé y Saulo ante la corte y le empiezan a hablarle de Jesús, al procónsul, y a aquellos que estarían ahí presentes, por supuesto. Pero de pronto surge la oposición. La oposición de parte, dice, de Elimas. Pero no era Bar Jesús, sí. Bar Jesús era el nombre en arameo, pero Elimas era el nombre en griego. Era la misma persona, ¿vale? ¿En qué consistía esa oposición que tenía Elimas o Bar Jesús? ¿En qué consistía? Pues algo tan aparentemente normal en nuestro ámbito. Él dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Así que tenemos por un lado a un hombre, el procónsul, interesado por conocer la verdad, la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos a dos hombres llenos del Espíritu Santo, Bernabé y Saulo, y por otro lado tenemos a este estafador, a este embaucador, a este falso profeta, intentando desviar la atención y el interés del procónsul, apartarlo de la fe al procónsul.
¿quién está, escuchadme bien por favor, quién está intentando desviarte de la fe? Vamos a hacer una radiografía. Vamos a ver si somos capaces de hacer una revisión general de nuestro entorno, de nuestras relaciones. ¿Quién está intentando desviarte de tu fe? ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? ¿Qué o quién está poniendo obstáculos para que abraces de manera definitiva el Evangelio? Para que lo hagas tuyo al 100%. ¿Qué o quiénes están poniendo obstáculos para abrazar todo lo que implica el hecho de ser un hijo o una hija de Dios, como hemos estado cantando? ¿Nadie? ¿Qué idea, qué actividades, qué adicciones están siendo realmente un obstáculo para impedir vivir esa vida abundante que Jesús prometía? ¿Qué cosas realmente están siendo ese obstáculo? ¿Ninguna cosa? ¿Qué excusa está controlando tus decisiones para comprometerte de manera definitiva con el Señor? ¿Qué excusa le estás poniendo? Yo no estoy para nada acusando a nada ni a nadie. Estoy diciendo, hazte un chequeo. Haz una, ¿cómo se dice eso? Una radiografía, no, lo otro. Una ecografía más todavía. Una resonancia, es decir, espiritual. Profundiza a lo máximo. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se me está oponiendo o me está haciendo que me oponga a algunas decisiones o algún compromiso con el Señor, alguna mayor responsabilidad del hecho de ser hijo o hija de Dios? Bueno, mientras vas haciendo este chequeo, y ojalá lo podamos hacer, o lo puedas hacer en los próximos días, no digo que necesariamente me lo digas a mí, habla con el Señor. Hemos estado cantando esa canción, Purifícame, Señor, renuévame, purifícame. Ante aquella oposición que intentaba desviar la atención del procónsul, ante aquellos argumentos que pretendía darle el IMAS para apartar de la fe a aquel que de una manera sincera estaba buscando la verdad, como era este Sergio Paulo, responde Saulo con una contundencia. Por cierto, lo digo solamente para que lo anotes en tu mente. En el versículo 9 dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. A partir, justamente, simplemente es un dato curioso, a partir de este versículo, Saulo, en el libro de los Hechos, deja de ser mencionado como Saulo, sino como Pablo. Y no solamente eso, sino que al final del primer viaje ya no es Bernabé y Saulo, sino que es Pablo y Bernabé. Y Pablo siempre empieza a ocupar, cuando Lucas menciona a estos dos siervos, menciona primero a Pablo. Cierro paréntesis y sigo con esto importante. Ahora Saulo, de una manera contundente, le dice a este hombre, dice que lleno del Espíritu Santo, otra vez, lleno del Espíritu Santo, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, fijaos lo que dice, hijo del diablo. Ya no Bar Jesús, ya no le dice Bar Jesús, hijo de salvación, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar
los caminos rectos del Señor? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, su mirada penetrante llegó a los ojos de Elimas. De lo que le iba a decir Elimas o Jesús no podría esconderse. Qué importante era mirar directamente a los ojos a Elimas para decirle lo que le tenía que decir. Qué importante es que nos miremos a los ojos, que nos miramos cuando hablamos, ¿verdad? A veces hablas con alguien y la mirada se va para todas partes, ¿verdad? Cuando tienes que decir algo, dilo a la cara, como decimos vulgarmente, ¿no? Dilo a los ojos, mirando el uno al otro. A mí me encanta miraros a vosotros, por supuesto. Hay miradas de sanidad. Cuando aquel cojo de nacimiento que estaba sentado a la puerta del templo, que se llamaba la Puerta la Hermosa, y le rogaba a la gente que le diera limosna, dice que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. El cojo atentamente los miró, esperando recibir algo, pero la gracia de Dios, dice la Escritura, obró en sanidad. Si no hubiera mirado, posiblemente no hubiera recibido esa sanidad, pero el cojo puso su mirada en Pedro y en Juan. Y por eso esas palabras de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay miradas de sanidad. Hay otras miradas de perdón, de restauración. Seguramente podemos recordar lo que ocurrió allá en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús permanecía prisionero. Pedro le estaba negando al Señor, y ante los testimonios de aquellos que le estaban reconociendo, decía: sí, tú eres de ellos. Dice que el evangelista, que vuelto el Señor, miró a Pedro, el Señor Jesús, miró a Pedro, aquella mirada lo desnudó, lo trastocó, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hay miradas que nos ayudan a restaurarnos, a restablecernos, a recuperarnos, a poner en orden nuestra vida. Miradas de perdón, miradas de reconciliación. Pero la mirada de Pablo a Elimas, a este hombre, fue una mirada de castigo. Fue una mirada de resistencia al diablo. Una mirada directa del Espíritu Santo, del cual estaba lleno Pablo, una mirada directa del Espíritu Santo al diablo, a Satanás. Pablo le llama hijo del diablo, todo lo contrario de su nombre, como decía antes, Bar Jesús, hijo de salvación. Y le dice que está lleno de todo engaño, claro, que es Satanás, sino el padre de la mentira. Dice: lleno de todo engaño y de toda maldad. Y encima estás intentando robar la fe, que ese hombre no crea en la verdad que le estamos proclamando. Y cara a cara, mirándole a los ojos, le dice lo que es, cómo está. Evidentemente no era Satanás el que estaba ahí. Pero aquel hombre, como lo declara Pablo, aquel hombre por años, quizá toda su vida, estaba siendo de influencia en aquella persona, y esa persona estaba siendo de influencia en otras personas, como lo quería estar haciendo con Saulo Pablo. Así que recordamos las palabras que estaba diciendo al principio: resistid al diablo y huirá de vosotros.
La resistencia al diablo pasa por presentarle cara a la mentira. No se trata de hacer ningún rito especial, sino de presentarle cara a la mentira y a la injusticia. La resistencia pasa por decir no a todo aquello que no se ajuste a la palabra de Dios. Resistir al diablo es no ceder a las imposiciones que nos vengan de fuera, que nos vengan de las leyes, que nos vengan de tentaciones. Resistir al diablo es decir no. ¿Cuándo fue la última vez que tienes conciencia de que dijiste no a alguna de estas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que de una manera, quizá no de una manera clara o directa, no lo has hecho, pero si has sido consciente de que te has negado a ser influenciado o influenciada por una idea, por una acción, por una persona, y has dicho, no, por aquí no paso? Porque además el creyente que tiene el Espíritu Santo podemos percibir esas cosas. No hace falta ser muy inteligente, no hace falta conocer mucho de las Escrituras para saber aquello que conviene o que no conviene. ¿Cuántas veces tenemos que resistir al diablo de una manera auténtica y real? Jesús en una ocasión le tuvo que decir, acordaos aquellas palabras, Jesús estaba anunciando su muerte y tuvo que decirle a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y era un buen consejo, el de Pedro, no quiero que te maten, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te pase, que te acontezca. Y sin embargo, no era el plan de Dios. Por eso discernir aquello que viene de Dios y aquello que viene de Satanás. Jesús advertía, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. El lobo, el diablo, se dedica a trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo le dijo a ese Elimas, es que tú estás intentando trastocar los caminos rectos del Señor. Y los caminos rectos del Señor los conocemos, porque están en las Escrituras, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo, recordando y exhortando continuamente. Así que hemos de seguir los caminos rectos del Señor ante las seducciones y ante los engaños. Finalmente la historia, vamos acabando, la historia, bueno, ya la hemos leído, Pablo, que tuvo que enfrentar en su momento también una ceguera, cuando él allá en Damasco, en el camino de Damasco, cayó bajo esa luz deslumbrante del Señor, que conocía lo que era la ceguera. Pablo en estos momentos pues obra una señal, un milagro de castigo a aquel falso profeta. Es curioso porque es un castigo diferente al de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fue una lección a la iglesia tremenda, ¿no? En este caso no era dentro de un contexto de la iglesia, un castigo temporal. Y aquel hombre quedó ciego y empezó a buscar ayuda, ¿no? Se empezó a moverse por allí para que alguien le cogiera de la mano y le pudiera ayudar. Qué contradicción, ¿verdad? Alguien que pretendía guiar a otras personas, alguien que realmente era un ciego, guía de ciegos, y ahora estaba ya pidiendo ayuda porque él era el ciego físicamente. Así que no tengamos, hermanos, hermanas, no tengamos miedo de confrontar la verdad. No tengamos miedo de confrontar la verdad frente a la mentira, porque más tarde o más temprano sale a la luz y llevará su castigo de parte del Señor, no de parte nuestra. Nosotros no somos quien para castigar a nadie, ni el Señor Jesús dijo él que había venido a juzgar, pero el Señor es el que pone las cosas en su sitio. Ahora, sin embargo, a pesar
o ante la ceguera, fijaos que lo milagro de todo, ¿no? Frente a esa situación que se estaba dando, la ceguera de este hombre de Limas, nació la luz espiritual en la vida del procónsul. Y aquel hombre, maravillado por lo que estaba viendo y escuchando, dice que aquel hombre se entregó, dice creyó a la palabra. Aquel funcionario romano quedó enamorado de las enseñanzas del Señor, de la doctrina, dice, de las verdades del Evangelio que salieron de las bocas de Pablo y de Bernabé. Y aquel hombre fue verdaderamente libre. Y fue verdaderamente libre, como hemos estado cantando, ahora cantaremos otra canción, fue verdaderamente libre porque creyó a Jesús. Así que el viaje misionero siguió su rumbo. Aquel viaje siguió una estela de conversiones. La iglesia, se fueron formando iglesias, se fueron confirmando, iglesias también, y en toda la región. Y esta escena, de una u otra manera, se fue repitiendo en diferentes momentos. Acabo. La conclusión es que el diablo es una realidad que atenta nuestra vida, que atenta contra tu vida. Es ese león rugiente que intenta, mira cómo devorar nuestra capacidad espiritual, que quiere apartar de la fe no solamente a nosotros, sino a aquellos a los que estamos hablando, aquellos a los que estamos sembrando la semilla. Lo está intentando y lo consigue, y lo hace. Es su pasión y su ilusión y su deseo y su empeño y su guerra, y gana muchas batallas. Ahora, la resistencia al diablo que tú y yo podamos tener pasa ineludiblemente, en primer lugar, por recibir a Cristo como Salvador. Si no eres creyente, olvídate. Si no te has entregado al Señor Jesús, olvídate. Tienes la batalla perdida. Pero si crees en Cristo, si has recibido a Jesús en tu vida, tienes el Espíritu Santo. Y si además dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, eres guiada por el Espíritu Santo, entonces estás capacitado para resistir al diablo. Y entonces huirá de vosotros. No por tus propias fuerzas, no porque sabes mucho, no porque tienes un carácter fuerte. Huirá porque le estás resistiendo, porque el poder de Dios es el que actúa, no eres tu poder. No podemos nosotros por nosotros mismos. Jesús decía que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y sin embargo, el mismo Señor Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que no se nos encoja el ombligo teniendo miedo. Que tengamos la valentía, la gratitud de saber también que el Señor está con nosotros, que es más grande, más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?